Queridos amigos, colaboradores, asistentes, colegas que nos honran en esta tarde de día miércoles, en donde nos hemos dado el tiempo, el espacio, la convocatoria para realizar en conjunto una actividad académica de alta calidad como la que habitualmente desarrolla la Universidad Benito Juárez, en que privilegiamos el conocimiento, la expertise, el know-how de cada uno de nuestros especialistas. Y en esta ocasión no es la excepción, al contrario, tengo el enorme orgullo de presentar a un gran colega de nuestra casa de estudios, que también ha sido alumno de nuestra universidad. Me refiero al abogado, al señor Darío Silva Kisber, que es de nacionalidad boliviana y actualmente se encuentra en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Les cuento que la temática en que vamos a tratar en esta tarde se refiere a la mediación comercial de forma previa a un arbitraje. Es una temática que tiene una connotación importante, dado que de alguna forma los métodos alternativos de resolución de conflictos muchas veces se clasifican y se generan adversidades y no adversidades. Hay problemas donde merecen la realización de un procedimiento que vaya de alguna manera generando un acomodo a las diversas características que tienen las corporaciones, las organizaciones. El arbitraje así entonces es un método que cobra una eficiencia práctica, pragmática en el ámbito comercial, pero también no deja de preocupar los altos costos que muchas veces tienen estos en la solución de las controversias, en las que no solamente repercuten a nivel económico, sino que muchas veces más también se refieren a la mantención de las relaciones comerciales a futuro, donde muchas veces las organizaciones se dañan, se generan estos inconvenientes en los cuales se requiere tener una alternativa de análisis que pueda solucionar este conflicto previo a generar ya finalmente esta controversia. Por eso que la mediación tiene también, persigue diversos intereses, de alguna manera tiene una componente estratégica técnica, pero también es un arte en la cual un especialista, como es en el caso del abogado Darío Silva, en la que de alguna forma la obtención de esta mediación permite obtener posturas, posiciones donde el conflicto de alguna manera se pueda resolver mediante la opción del ganar-ganar. Es que las organizaciones todas buscamos eso, pero ahí es donde se requiere la expertise de un mediador comercial en donde maneje las relaciones comerciales de las empresas y que también de alguna manera vaya generando en forma voluntaria los acuerdos en que las partes vayan colocándose, de manera que las organizaciones perduren y no se dañen a nivel comercial. Qué interesante temática y les cuento que mi colega, el abogado Darío Silva, es licenciado en Derecho de la Universidad Católica Boliviana, San Paulo. Es especialista en análisis jurídico en contratos civiles y comerciales también de la Universidad Andina Simón Bolívar, de la Comunidad Andina de Naciones. Tiene una maestría en Derecho Empresarial de la Universidad Privada Boliviana, un diplomado en nuestra casa de estudios en arbitraje comercial internacional. Laboralmente es asistente legal del Centro de Conciliación y Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz en Bolivia. Es abogado también del Departamento Legal Nacional del Banco de Crédito de Bolivia, socio en el buffet SSI, que son abogados en general y se dedican entonces a servicios de legislación comercial y de liderazgo también. Además, pertenece a una serie importante de organizaciones que lo connotan y lo destacan dentro del ámbito nacional, como es el caso, por ejemplo, del Rotary International de Bolivia, también del Paz President Rotarac del Club de La Paz,
coordinador zonal también de La Paz, asesor del Rotaract para secretario distrital, representante distrital de la compañía, presidente también de esta organización del Rotaract en Bolivia entre los años 2016-2017. Amigos míos, en esta tarde es un privilegio, un honor poder dejarlos a ustedes con un gran colega, con un gran alumno y por sobre todo una gran persona, un gran profesional que nos honra en esta tarde. Me refiero al abogado Darío Silva. Amigos míos, esta presentación queda íntegramente grabada en formato MP4 como un material académico de alta factoría en la cual ustedes van a poder rescatar en el momento que lo requieran. Así que por favor siéntanse en plena libertad de consultarle al abogado una vez que él haya concluido su actividad. Querido Darío, te doy una gran bienvenida, un cordial saludo y dejo ante ti la audiencia para que puedas retroalimentarnos con tu conocimiento y tu expertise. Okay. Bueno, muchas gracias, doctor Ignacio Landeros. Buenas tardes, mi nombre es Darío Sibila Quisbert, abogado, y mando un saludo desde la ciudad de La Paz, Bolivia. En esta oportunidad, y agradezco la invitación que la Universidad Benito Juárez ha realizado para que pueda realizar una ponencia y poder explicar un tema que me apasiona mucho en el derecho, que es la mediación comercial y el arbitraje. Muy bien. En esta tarde vamos a analizar la mediación comercial de forma previa a un arbitraje, para lo cual necesariamente se deben estudiar los distintos tipos de métodos alternativos con los que podemos contar para poder entender las bondades y las ventajas de uno y otro medio a momento de tomar una decisión cuando se genera un conflicto societario. Los métodos alternativos se presentan como una opción bastante llamativa que puede dar pelea a la retardación de justicia que existe en varios países latinoamericanos. Muchas de las disputas se someten a la jurisdicción ordinaria, lo cual genera una desconfianza en la administración de justicia, genera una desvalorización de la carrera de derecho, porque los abogados están acostumbrados a someter cualquier problema al litigio y se descuidan los métodos alternativos que uno cuenta, como la negociación directa, para llegar realmente a soluciones más prontas y eficientes y que pueden fortalecer las relaciones de nuestros clientes. En ese sentido, es importante entrar un poco en una reflexión en que no todas las universidades toman en serio esta problemática, porque son las casas de estudio las que deben dar el ejemplo, porque en ellas está la formación del profesional de la abogacía. Y me refiero a esto porque no todas las universidades tienen la materia de métodos alternativos en la malla curricular de pregrado. Y eso genera que al estudiante de Derecho se lo está preparando para ir a litigios, para litigar, y no así para poder solucionar los problemas y utilizar estos métodos alternativos de una forma eficiente, porque así como los otros procedimientos tradicionales, también los métodos alternativos merecen ser estudiados y merecen una capacitación seria y consciente para que realmente tengan respuestas efectivas. Este tema de los métodos alternativos tendrá una relevancia social en virtud a que otorgará mayor seguridad jurídica a las empresas, a las sociedades comerciales, a momento que tengan conflictos societarios. Muchas veces, porque sabemos que hay métodos que son bastante onerosos, las personas tratan solas de solucionar sus conflictos. Lamentablemente, no todas van a llegar a un buen acuerdo, o ese acuerdo al cual arriben no podrá ser en un largo plazo. En ese sentido,
es importante que se promuevan los métodos alternativos en pro que exista mayor confianza de las personas, de los emprendedores que van a construir sociedades, para que realmente los problemas puedan ser medidos y puedan ser gestionados y transformados en soluciones eficientes. De igual forma, se considera que este tema tendrá una pertinencia jurídica en virtud en que existirá un aporte no solamente al conocimiento, sino que en aquellos países en los que no exista la mediación comercial como instancia previa a un arbitraje, puede ser considerada como temas interesantes de estudio y de análisis para que sean considerados en futuras leyes en pro de promover una cultura de paz a través de la mediación. Bueno, el objetivo general para nuestra presentación será pues plantear algunos lineamientos básicos para que la mediación comercial pueda actuar como instancia previa al arbitraje, para lo cual vamos a estudiar algunas características de ambos institutos. En esta presentación vamos a identificar tres objetivos específicos. En la primera etapa estudiaremos algunos de los métodos alternativos de resolución de conflictos. No están todos incluidos, son muchos, pero sí estarán los más pertinentes para poder entender a la mediación. Como segunda instancia, se analizará la posibilidad que la mediación comercial pueda actuar como instancia previa a un arbitraje. Y en la tercera etapa hablaremos sobre el conflicto societario y la posibilidad que la mediación pueda ingresar para resolver cualquier tipo de disputa entre socios y accionistas. Muy bien. Cada año se celebra un Congreso Mundial de Mediación. Este año se ha realizado en la ciudad de Bogotá, Colombia. Acá en Bolivia hemos tenido el honor también de poder contar con un Congreso Mundial. Y en el primer rescato algunos puntos que han sido que han sido obtenidos en las conclusiones de dos de los congresos. Uno, el primer Congreso Mundial, que es en México, que ya se habla sobre la mediación comercial relacionada a los negocios. En virtud de que vivimos en un mundo globalizado, es importante que los empresarios cuenten también con herramientas que les permitan dar una solución efectiva a sus conflictos para poder tener una actividad económica armónica, ¿no? En ese sentido, en estos congresos se llegan a acuerdos importantes, a sugerencias como el que habla sobre las constituciones políticas del Estado como norma máxima de cada país. Es muy importante y primordial que la mediación, los métodos alternativos de resolución de conflictos estén introducidos en la Constitución, sean reconocidos constitucionalmente para que puedan ser practicados y puedan ser promovidos de una forma más eficiente. En relación a los métodos alternativos, los vamos a clasificar en tres: autotutela, la heterocomposición y la autocomposición. La autotutela refiere a la forma de resolver conflictos de forma primitiva, es decir, a través de la violencia. Y es como se hace mención a la ley del talión, actos de venganza, que si bien no son bien vistos, lamentablemente en algunos casos todavía son practicados. En el segundo caso, la heterocomposición, son aquellos métodos alternativos en los que un tercero imparcial ingresa al conflicto para poder decidir por las partes. En ese sentido, tenemos al litigio y al arbitraje, que como terceros imparciales deciden por las partes a través de una sentencia o un acto arbitral respectivamente. Y en tercer lugar, la autocomposición, que serán aquellos métodos alternativos en los que las partes pueden solucionar de forma independiente el conflicto. En ese caso, en esta categoría estaría la negociación y la mediación. La mediación, ¿por qué? Porque la mediación también adquiere el nombre de negociación asistida. El mediador no va a imponer una decisión a las partes, sino que va a coayudar a las mismas a que lleguen a una. Como hemos dicho, la negociación es un método alternativo
por el cual solamente están involucradas las partes en disputa. Son las partes quienes van a decidir y van a las condiciones. La decisión va a ser vinculante solamente entre ellas, ¿no? Uno de los autores que más me agrada, que es Roger Fisher y William Ury, estadounidenses, que tienen varios libros que hablan sobre negociación. Y los menciono porque ellos hablan sobre algunos principios de la negociación y dan algunos tips y características para mejorar el arte de negociar, ¿no? Entre los principios se encuentran separar a la persona del problema. Muchas veces se llega a confundir el problema con la persona y los negociadores se olvidan del tema principal, se enfocan en la persona y se entorpece el acuerdo. En ese sentido es muy importante entender que el problema no está inmerso en la persona, ¿no? Así que independientemente con quien toque negociar, es importante, si bien uno puede ser firme con el problema, nunca debe perder ese respeto y esa cordialidad con la otra parte. Otro de los principios es no poner las posiciones sobre los intereses. Muchas veces cuando uno va a negociar, antepone las posiciones y descuida y ya no escucha ante las otras propuestas que la otra parte puede realizar. En ese sentido, cuando uno va a negociar es importante que llegue a identificar los intereses y las necesidades de la otra persona, dejar de lado esas posiciones, así como también no enfocarse en temas objetivos, sino tratar de encontrar temas objetivos, temas de común acuerdo para poder encaminar una mejor conversación. Muchas veces el proceso de negociación, si bien puede ser muy efectiva y terminar en algunos minutos, unas horas, muchas veces requiere de mayor tiempo. Por eso es importante estudiar. Todos los días negociamos, pero no todos los días llegamos a unos acuerdos satisfactorios propios o en ambas partes. Como pueden ver, tenemos una figura ahí de un iceberg. Esa es la ejemplificación que esos autores realizan, en virtud de que dice cuando uno va a negociar, solamente puede ver la punta del iceberg, que serían las posiciones, y no así los intereses que estarían por debajo de lo que uno ve. Y tampoco se imagina el tamaño de lo que uno está perdiendo. Entramos al arbitraje. En el arbitraje, un método alternativo de solución de controversias, método adversarial, por el cual es consensual, en virtud de que las partes de forma voluntaria, a través de una cláusula arbitral, someterán cualquier disputa de una relación contractual al arbitraje. A través de esta cláusula arbitral podrán determinar una competencia, el lugar del arbitraje donde se va a llevar a cabo, el número de árbitros, que debe ser impar, con el que se llevará, si es que se va a someter a un centro especializado que va de arbitraje, el reglamento aplicable, que puede ser el del mismo centro, de otra ciudad o de otro país inclusive. Un instituto que a través de los años ha ganado mucha relevancia social y jurídica, y pues que entre sus características, como hemos visto, es adversarial porque necesariamente son dos partes que están en disputa y el tercero imparcial, en ese caso el árbitro, va a dar la razón a una de las dos en todo o en parte, ¿no? El arbitraje es libre, voluntario, y esa es una de las características más sobresalientes, la voluntariedad, ¿no? El consenso que tienen las partes y que se manifiesta a través de la suscripción del convenio arbitral. Se dice que la cláusula arbitral se la redacta en el mejor momento de las partes, que es cuando se cierra el negocio, se cierra el trato, pero muchas veces se interpreta en el peor momento. Es por eso que es importante tratar
de cubrir todos los espacios, de tratar de prever cualquier situación y que nos pueda generar alguna demora, ¿no? El tema de elección de árbitros, la modalidad de pago, el tema de las notificaciones, etcétera. Cuando uno acude a la vía arbitral, renuncia a acudir a otra vía, es decir, que renuncia a acudir a la vía ordinaria. Y el acatamiento de la sentencia arbitral, bueno, el árbitro a través del laudo arbitral dictará su decisión y al ser un acto voluntario, un sometimiento voluntario de las partes, las mismas de buena fe deben dar fiel cumplimiento a la misma. Tipos de arbitraje. Bueno, presenta una clasificación bastante exhaustiva y vamos a ir desarrollándola punto por punto. Dice, el arbitraje puede ser clasificado según los principios, puede ser en derecho. El arbitraje en derecho será aquel en el que el procedimiento se llevará a cabo conforme a lo que establecen las normas de orden público del país local. Se dice que si bien no está normado, en el arbitraje en derecho los árbitros deben ser abogados. Tenemos el arbitraje en equidad, es decir, que el tribunal arbitral fallará según su leal saber y entender. Es importante también mencionar que cuando se tiene un arbitraje en equidad no significa que está alejado del derecho, sino que necesariamente los árbitros tienen que ver temas de derecho, pero las partes fueron voluntarias, han sometido para que el tribunal pueda fallar de acuerdo a su leal saber y entender y la posibilidad de ver otra normativa que no sea la del país local. Por ejemplo, usos y costumbres comerciales que tiene el derecho comercial internacional. El arbitraje técnico tendrá mayor especificidad. El tribunal arbitral deberá fallar sobre alguna rama más específica o alguna ciencia o ingeniería. En este tipo de arbitrajes sí es común tener a otros profesionales que no son del derecho, por ejemplo ingenieros o administradores, pero sí se recomienda que si el tribunal arbitral está conformado por profesionales que no son del derecho, sea o el presidente del tribunal o el secretario del tribunal sean sí abogados para que puedan colaborar sobre temas procedimentales. Según la forma de funcionamiento, el arbitraje será institucional si se somete a algún centro administrador a su reglamento e inclusive a la lista de árbitros que tiene. Entonces cada centro tiene sus propios requisitos para inscribir a sus árbitros, los clasifica de acuerdo a sus especialidades. Tenemos al arbitraje ad hoc, un arbitraje que no ha sido sometido a algún centro administrador y que las partes tienen la libertad de elegir su procedimiento, inclusive el reglamento que se va a aplicar. Y también tenemos el arbitraje legal. El arbitraje legal será en caso que las partes no han decidido someter a un centro administrador nuevamente y tampoco han elegido un reglamento específico. En ese caso se regirán por la ley de arbitraje local que establece cada país. En razón o su origen será voluntario y forzoso. Voluntario por esencia y por excelencia el arbitraje es voluntario. Se manifiesta a través de la suscripción de la cláusula y o convenio arbitral y será forzoso en algunos casos que la ley se lo imponga. Tenemos el caso del arbitraje de seguros, ¿no? De acuerdo al ámbito territorial, tenemos al arbitraje nacional o doméstico, será nacional si está dentro del país, e internacional si es que involucra a dos estados distintos, o si es que el laudo arbitral debe ser cumplido en un tercer estado, o si el centro de arbitraje está en un estado distinto al de las partes. En relación a los amigables componedores, bueno, es un tipo de arbitraje pero que es en equidad, ¿no? El tribunal, en este caso, los amigables componedores van a fallar en equidad y según lo que la doctrina establece es que las partes no podrán recurrir o impugnar este laudo porque ellas han decidido de forma voluntaria que el tribunal falle en equidad. En ese sentido, no se puede impugnar algo
porque se estaría ingresando a la subjetividad de cada persona. En relación a la conciliación, tenemos una clasificación, creo que se da en la mayoría de los países: prejudicial, judicial y extrajudicial. Prejudicial antes que se inicie el litigio, judicial dentro del proceso, y extrajudicial será aquella que es administrada por algún centro de arbitraje y o conciliación, ¿no? Entre los límites de la conciliación se menciona a los procesos civiles. En los procesos civiles necesariamente existe una instancia en la que se tiene que acudir a la vía conciliatoria, y la participación estatal, bueno, no está permitida en la conciliación. De acuerdo a algunas entrevistas que he realizado a algunos profesionales de derecho, pero en entidades públicas, acá en Bolivia, se me ha indicado que no se permite al Estado conciliar en virtud a que el Estado no podría ceder. Pero es muy importante y me llama mucho la atención cuando en el ámbito internacional sí se habla de la mediación entre estados, ¿no? Para llegar a acuerdos de paz, acuerdos satisfactorios. En ese sentido, ahí podemos ver algunas de las ventajas que la mediación ofrece y que se la vea con mejores ojos en la comunidad internacional. Conciliación versus mediación. Bueno, para mí es muy importante que como abogado y otros profesionales que nos acompañen podamos entender la diferencia entre conciliación y mediación. Muchas veces la doctrina y algunos profesionales confunden y llevan esa afirmación a las aulas o a los clientes en tratar a la conciliación y a la mediación como una sola. Si bien tienen muchas similitudes, no son los mismos institutos. Es por eso que me voy a la etimología y a las definiciones que el diccionario de la Real Lengua Española nos otorga, ¿no? Para conciliar nos dice componer y ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí, y mediar, interponerse entre dos o más que contienden, procurarlos reconciliarlos. En ese sentido, me llama mucho la definición que este diccionario realiza, porque dentro del concepto de lo que es mediar, menciona reconciliar. Entonces, eso nos da lugar, poco a poco ya nos vamos introduciendo a esas diferencias, en que la conciliación estaría inmersa dentro de la mediación. Y eso lo voy a demostrar en un cuadro más adelante. Muy bien. Conciliación versus mediación. Vamos a ver algunas características y unas diferencias. Participación del tercero imparcial. El conciliador, en el proceso de conciliación, tiene la facultad de proponer algunas soluciones. Versus el mediador, no puede entrar en el fondo del proceso como tercero. El mediador va a tratar de acercar a las partes para que las partes sean quienes propongan una solución al conflicto. Es muy importante el rol y la participación de este tercero imparcial. En relación al control del proceso, el conciliador es quien dirige el proceso y decide cuándo va a concluir el mismo. Versus la mediación, si bien en el proceso de mediación el mediador se presenta a las partes como director del proceso, en las sesiones será el mediador quien les otorga a las partes la facultad de poder terminar el proceso en cuanto ellas lo deciden. Obviamente el mediador, en el uso de sus herramientas y técnicas aprendidas, procurará que eso no suceda. Procurará que realmente las sesiones sean productivas. Pero las partes tienen conocimiento, tienen el poder de decidir cuándo va a terminar ese proceso. Y eso les genera una mayor ventaja sobre el mismo y les anima a que puedan realmente someterse a un proceso de mediación. Asimismo, la finalización del proceso en la conciliación, como ustedes bien saben, termina con un acta que el conciliador realizará. En relación a la mediación, no todas las legislaciones establecen la forma en que la mediación va a terminar. En algunos casos sería igual con un acta para que sea plasmada en un laudo arbitral,
para que sea homologada, quiero decir. Pero mi propuesta es que como las partes son quienes deciden la solución, se pueda utilizar otro instituto que lo rescato del Código Civil, que es el contrato de transacción, que también se lo denomina acuerdo transaccional, pero que en realidad, si bien muchas personas lo ven como una forma de terminar un conflicto, es importante que como abogados sepamos bien la diferencia y que su naturaleza jurídica es que el acuerdo transaccional es un contrato. En ese sentido, a través de ese contrato se podrán colocar todos los puntos en los que se han arribado a acuerdo, estarán las firmas de ambas partes, y una de las características más fuertes de este contrato es que tiene fuerza de cosa juzgada, ¿no? Es la ley entre partes. Cito a un autor que es Moore, estadounidense, que dice: la conciliación es el ingrediente psicológico de la mediación. Nuevamente nos hace referencia a que la conciliación estaría inmersa dentro del proceso de mediación, en que el tercero intentará crear una atmósfera de confianza y cooperación que conduzca a la negociación. En ese sentido, como pueden ver en el cuadro que queda abajo, tengo la mediación por encima, dividida en 3 etapas. Primera, la conciliación, que la conciliación no se la ve como un proceso independiente, sino así como una primera etapa. Recuerden bien el concepto que el diccionario de la Real Lengua Española nos otorgó, que es acercar a las partes que están en disputa, para que puedan tener una mejor comunicación. Una vez que se ha logrado que las partes puedan llegar a tener una comunicación buena y que se haya construido ese puente comunicacional en la que se puedan intercambiar opiniones, se pasará a la segunda etapa, que es la negociación. Como hemos dicho, la mediación es una negociación asistida. En esta segunda etapa ya las partes entran a negociar los puntos. El mediador identificará y ayudará a que las partes puedan darse cuenta sobre los intereses de cada una de ellas. Y si ve que una de ellas está poniendo las posiciones por encima de los intereses, va a ayudar a reencaminar el proceso para que las partes puedan tener un espacio en el que se puedan negociar poco a poco los puntos y se lleguen a acuerdos. Es importante que sepan que las sesiones no en todos los casos se va a realizar una mediación en unas horas. Muchas veces se las va separando por partes, pero esa es la segunda etapa. Y una vez que se han llegado a todos los puntos en acuerdo, será el momento en que el mediador proponga a las partes plasmar ese acuerdo en el contrato de transacción, ¿no? Que es el acuerdo transaccional, para que sea vinculante entre las partes. Muy bien. La mediación como método alternativo está dentro de la categoría de los no adversariales, por el cual un tercero imparcial, que es el mediador, asistirá y ayudará a que las partes encuentren solas la solución a su conflicto. Entre los límites de la mediación, la participación del Estado, como habíamos mencionado en relación a la conciliación, no existe una limitante, no existe una prohibición normativa, y es más aún, en el ámbito internacional, vemos cómo los Estados acuden a la mediación. La mediación será tan exitosa en virtud al nivel de la buena fe que sea ofrecida por las partes, ¿no? Es muy importante que las personas que se van a someter a la mediación de forma voluntaria realmente tengan esa predisposición de llegar a un acuerdo. Como ven en la parte inferior hay dos figuras, son dos triángulos, ambos están invertidos, opuestos entre sí, y eso es en relación a que el profesor Roque Caivano, argentino, que tiene un muy buen libro de arbitraje y mediación, menciona en una de sus obras que las sociedades más civilizadas solucionarán sus conflictos
en virtud a los intereses, sus derechos y poder, versus las sociedades que todavía están en ese progreso y que se detienen y no llegan realmente a desarrollarse en el tema de cultura de paz, eh, solucionan sus problemas a través primero del poder, de las influencias, de las posiciones sobre el derecho y, bueno, pues descuidando los intereses, que eso es en realidad lo principal, lo que debería ocurrir. Diferencias y similitudes entre los métodos alternativos que hemos estudiado. He elaborado para ustedes un cuadro de comparación en el que pueden pues, ir leyendo. Son 3 institutos: mediación, conciliación y arbitraje, comparándolos sobre las mismas características que hemos visto en las definiciones. Tenemos en adversarial solamente sería arbitraje, no adversarial, mediación y conciliación. Sobre la decisión, que es vinculante, sobre el tercero imparcial solamente tenemos a conciliación y a la mediación. Algunas de las características que más me llaman la atención, acá por ejemplo el desistimiento del proceso, que como hemos visto de forma voluntaria, es suficiente que una de las partes ya no quiera mediar para retirarse. El tema del control del proceso a cargo de las partes solamente ocurre en la mediación, no así en los otros dos. El tema de la relación de la duración de los procesos es muy importante, que se tome en consideración antes de asesorar al cliente, o si es que están del lado de alguna empresa. Costo y beneficio. ¿Por qué? Porque un arbitraje necesariamente tendrá que durar entre meses y años. Si bien tiene el principio de celeridad, ese es el tiempo promedio que la ley otorga. La mediación tendrá la ventaja de que realmente pueda ser solucionada en horas o en días, ¿no? En el arbitraje, como hemos visto, el árbitro será quien decida por las partes, ¿no? Y el tema de la suspensión del proceso muchas veces sí se da por falta de pago en la conciliación de arbitraje, porque son los centros administradores los que deciden la modalidad de pago. En ese sentido, más adelante vamos a ver cómo hay algunas técnicas para poder reducir costos y llegar a acuerdos satisfactorios para ambas partes en el tema de los pagos. Bueno, en relación al Código de Comercio, les muestro el Código de Comercio en Bolivia en relación al acta de constitución de sociedades. Una de las cláusulas obligatorias que exige el código acá en Bolivia es que se deba introducir una cláusula sobre jurisdicción arbitral. Tengo entendido que esta disposición también acontece en varios países de Latinoamérica, ¿no? Como podemos ver en ese sentido, cuando uno constituye una sociedad y se asocia con otras personas para un negocio o algún emprendimiento, lo hace no con el ánimo de, pues, de aquí a unos años, bueno, pues, entrar en el fútbol. Pero lo que más me llama la atención es que la obligatoriedad que la ley comercial da a los empresarios para solamente acudir a un medio alternativo, sabiendo que existen muchos más, y limitando la posibilidad de acudir a otros, ¿no? En ese sentido, creo que es importante que el legislador valore y estudie a mayor profundidad las otras alternativas que los empresarios podrían tener para economizar gastos, porque el arbitraje es oneroso. Los problemas comerciales se presentan día a día en la actividad laboral y no todos los problemas pueden ir a un arbitraje, porque algunos necesitan una solución pronta y como hemos visto en la introducción del programa, cada problema merece una propuesta de solución distinta e independiente. Muy bien. Mediación comercial como instancia previa al arbitraje es posible en virtud a la autonomía de la voluntad que las partes tienen, que los códigos civiles han otorgado en nuestros países, ¿no? Si bien
En nuestros contratos podemos pactar la posibilidad de acudir a un método alternativo que no sea necesariamente el arbitraje. Tenemos esa posibilidad con ese sustento normativo que sería la autonomía de la voluntad, ¿no? Lo mismo, siguiendo la línea del arbitraje, esa voluntad tendría que ser manifestada a través de la redacción de una cláusula compromisoria. Existen centros que proponen cláusulas, no solamente arbitrales, sino cláusulas en las que también se puede acudir a la mediación, e inclusive se le otorga un plazo, y en caso que esta no sea exitosa, recién se acude a la vía arbitral, como última instancia y como pienso que debería ser. Existen instituciones que promueven la cultura de paz y, bueno, pues algunos institutos. Menciono aquí a Rotary International, que tiene un programa también, becas Pro Paz, para poder estudiar en universidades en distintos países del mundo, para que puedan ser embajadores de la paz y puedan especializarse en los MASC, para poder ir a sus países e impartir esa cultura de paz y para, como les he dicho, tener mayor relevancia social y dar frente y dar pelea a la retardación de justicia, y promover de forma académica también a nuevos estudiantes y profesionales del derecho. La mediación comercial, ya dentro del proceso, hay algunas características que el mediador debe tener. Para ser mediador, sí es muy importante poder generar confianza entre las partes. Son principios y valores ya que están inmersos en la persona, características propias de la personalidad de uno. Empatía, tolerancia, paciencia, saber escuchar, saber cuándo hablar, tratar de apaciguar, comprender y ponerse en el lugar del otro son las características indispensables que un mediador debe tener. ¿Por qué? Porque el empresario realmente tiene que llegar a encontrar esas características de una persona. Recordemos que en los casos de mediación, el mediador no es impuesto por algún centro. Si bien puede proponerse algunos nombres, son las partes de común acuerdo las que pueden elegir al mediador. En ese sentido, la elección del mediador será el primer punto negociado exitoso que las partes han tenido. Y no necesariamente han tenido que estar reunidas, ¿no? Porque ambas verán cosas buenas en aquella persona, que realmente podrán confiar los conflictos y poder pues prestar el tiempo que necesitan para poder llevar sesiones exitosas. Las sesiones pueden ser conjuntas, es decir, que las partes van a estar reunidas. Es muy importante ver la característica del espacio físico. Se recomienda que deba ser una mesa redonda, no rectangular, redonda, en el cual las sillas deben ser todas del mismo tamaño, ni una más que otra, porque no debe existir reflejos que existe superioridad, ¿no? Generalmente son técnicas que cada mediador va a realizar, de acomodar bien el ambiente, de tener una buena vista en la que realmente las partes pueden estar relajadas. Porque recordemos bien que al momento de mediar no estamos yendo a pelear, estamos yendo a tratar de encontrar una solución. Entonces lo ideal es que las partes se sientan cómodas, confortables y pues con una predisposición para poder entender y sentarse y poder conversar de forma armónica, ¿no? En ese sentido, el mediador va a ir generando un grado de confianza entre las partes para mejorar esa relación. Muchas veces las personas que deciden ir a mediación son aquellas que han tenido una relación de amistad o personal o contractual o comercial bastante importante y que desean mantenerla a futuro. Eso es algo muy importante que el mediador debe destacar para poder desarrollar un buen procedimiento, ¿no? Explicará, una vez que ha escuchado el problema de ambas partes, podrá identificar el nivel de dificultad que tiene el problema. En ese sentido, como pueden ver, hay un cuadro que
que es el nivel del conflicto, que una dificultad, una discusión, si no se pone fin, pasa al siguiente nivel, que se genera el problema. Si el problema persiste, entonces llegará al conflicto. Y el conflicto en crisis, y la crisis pues ya deriva en, pues que las partes ya no quieran verse, o ataques violentos, verbales, físicos, y no solamente entre personas, y eso también puede pasar entre naciones, y es así como se van generando las guerras. En ese sentido, todo problema empieza en una discusión. Así que es importante que puedan identificar como personas, ver en qué nivel de conflicto se encuentra el problema. Y de acuerdo al nivel de conflicto o en la etapa en que se encuentre, el mediador determinará qué estrategia utilizará para reencaminar a las partes, ¿no? Entre las ventajas de la mediación, bueno, brevedad del proceso. Hemos visto que si bien hay métodos que tienen el principio de celeridad, la mediación tiene las ventajas de que realmente sea más acelerado, que se acomoda a las partes, a su tiempo. La informalidad es muy importante porque muchas veces los empresarios no necesariamente tienen que acudir a un proceso de mediación con acompañados de sus abogados. En ese sentido se sienten en la libertad de poder hablar de una forma a la cual ya están acostumbrados. Poder llevar una reunión más amena, no tan protocolar, tan formalista como es un litigio o un arbitraje, que necesariamente necesita la asistencia de un abogado. La confidencialidad, una de las ventajas sobresalientes del proceso de mediación, porque el mediador explicará que el proceso es confidencial, y si las partes no están muy convencidas, inclusive es pertinente que se firme un acuerdo confidencial con el mediador, ¿no? Este acuerdo tiene alcance en 3 instancias, ¿no? Frente a terceros, es decir, todo aquel que no sea parte del conflicto; frente a la contraparte. Esto es en realidad en las sesiones independientes, individuales, en las que el mediador se reúne solamente con una de ellas, y bueno, pues lo que se haya confesado o lo que se haya tratado en esa reunión, el mediador al final de la reunión preguntará a la parte si es que desea que transmita todo o algo de lo que se ha conversado, y será solamente aquello que se haya autorizado para que el mediador pueda transmitir a la otra. En ese sentido, el mediador se convierte en ese puente comunicacional entre ambas partes para poder llevar los mensajes que van a arribar a un buen acuerdo, ¿no? Y frente al propio mediador, ¿eso cómo? Si la mediación no ha sido exitosa y las partes deciden a un arbitraje o a otro proceso, no podrán llamar al mediador como testigo para que pues testifique o confiese sobre lo que se ha tratado en el procedimiento de mediación. En ese sentido, se asegura que la confidencialidad sea pues sólida, ¿no? La flexibilidad, eso es muy interesante porque el mediador se va a acomodar al tiempo de las partes. En ese sentido, existirá un acuerdo en el que las reuniones podrán ser consensuadas, no necesariamente tienen que ser en horas de oficina, así que esto es una de las ventajas que más llama la atención a las partes para que realmente ellas se animen a este proceso. Solución creativa. Una de las características esenciales de la mediación es que no necesariamente tienen que seguir un procedimiento ya establecido. Como había anticipado, cada mediador tiene su propia estrategia y de acuerdo a su personalidad y de acuerdo a cómo haya identificado el nivel de conflicto, adoptará una u otra herramienta que, si bien la doctrina ofrece algunos consejos, tiene la posibilidad de crear algunos propios, y eso lo logrará a través de la experiencia y a través de, bueno, pues de los buenos resultados que vaya teniendo
en los distintos procesos de mediación. La mediación, si bien se lo ve como un método alternativo novedoso, pienso que debe entenderse que es regresar a la forma natural en que las personas resolvían sus conflictos con anterioridad, ¿no? Hablando y conversando de forma pacífica y armónica. Mediación apropiada versus desaconsejada. El mediador tiene que ser sincero y es de caballero reconocer cuando realmente un proceso no va a tener un buen puerto en ese sentido, y tampoco hacer perder el tiempo a las partes. Cuando ve que realmente el nivel de conflicto es muy alto y de que no existe la predisposición de una de las partes para poder llegar a un acuerdo satisfactorio, es deber del mediador informar a las mismas que el procedimiento no es aconsejable de ser dilucidado a través de un proceso de mediación y que debe ser intentado por otro medio, ¿no? Algunos modelos de mediación, cito a Lowry y Harding, que igual son algunos profesores estadounidenses, los que ellos sugieren que si bien hay varios modelos en los que se puede intentar, que ya de acuerdo a algunas etapas, es importante que cada mediador puede adecuar el procedimiento a su propio estilo. Es decir, que si tengo 3 modelos de mediación, puedo ir intentando las bondades que yo considere de cada uno de ellos para hacer mi propio procedimiento o crear nuevas técnicas, ¿no? En ese sentido, uno de este modelo, que lo simplifico a la mitad de la diapositiva, es en la convocatoria que realiza la mediación, en la apertura en la que el mediador se presentará, explicará a qué se dedica para tratar de generar mayor confianza a las partes, para que vean que el problema que se va a dilucidar estará en buenas manos, que exista una buena comunicación fluida y de confianza, para posteriormente pasar a la negociación, como habíamos visto con anterioridad, y posteriormente a la clausura, que la clausura será pues ya el acuerdo plasmado, que como es mi propuesta, tendría que ser a través de un contrato de transacción. En relación a la modalidad de pago, es importante que eso sea tratado en las primeras reuniones formativas, que puede ser por tiempo, suma fija o porcentaje del importe del acuerdo. Realmente los arbitrajes, hay una tabla de aranceles en los centros de arbitraje, y es que el honorario que se va a pagar será en relación a la cuantía del conflicto, ¿no? Puede realizarse, es interesante, no está descartada, pero no es la única, ¿no? También puede establecerse una suma fija, un honorario fijo al mediador por el proceso, o también puede ser intentada por tiempo. Si es por tiempo, es decir, si es por hora, la ventaja es que las partes dedicarán y se enfocarán en tratar de solucionar el conflicto en el menor tiempo posible para poder pagar menos. Y esa será una ventaja para el mediador, porque realmente en el tiempo invertido, él sabrá que las partes se enfocarán más en poder llegar a ese acuerdo satisfactorio, porque saben que cada minuto pues la cuenta irá subiendo, ¿no? El rol del abogado dentro del proceso de mediación. No es indispensable que el abogado asista al cliente, pero es importante que antes de llevar al abogado, se trate de indagar si el abogado conoce algo del proceso de mediación, si está familiarizado con el mismo, si realmente va a ser beneficioso que asista, ¿no? Porque muchas veces aquí es donde se genera un tema cultural, que el abogado va a tratar de llevar el problema a un litigio de arbitraje, porque obviamente el honorario a cobrar será más alto, ¿no? En ese sentido, muchas veces, para muchos abogados tradicionalistas, prefieren ni siquiera intentar la vía de los métodos alternativos,
porque a lo largo de la de su trayectoria profesional, han tenido buenos resultados con procesos por la vía jurisdiccional. En ese sentido, es necesario cambiar esa mentalidad, ¿no? Intentar nuevas alternativas es importante y el abogado debe acomodarse al procedimiento que el mediador ha establecido y no imponer su posición o tratar de encontrar errores o defectos en el procedimiento, porque como hemos visto, el mediador muchas veces se saldrá del procedimiento tradicional, se saldrá del horario que ha acostumbrado de oficina que tenemos o de los juzgados para tratar de encontrar un buen acuerdo. El acuerdo transaccional se lo menciona nuevamente, que es la propuesta para poner fin al conflicto societario, ¿no? En relación al fracaso del proceso de mediación comercial, como hemos mencionado, el mediador tiene la obligación de ser sincero con las partes y realmente anunciar que ese problema no merece el tratamiento de una mediación, sino así de otra instancia en la que un tercero tenga que decidir por las partes. Porque la relación ya está muy quebrada, ¿no? Y en ese sentido es que se genera la última instancia que sería el arbitraje, ¿no? En ese sentido, una vez estudiado el instituto de la mediación, ya se puede proponer como instancia previa al arbitraje a la mediación comercial, ¿no? Acá he elaborado un cuadro comparativo de algunos centros de conciliación, mediación y arbitraje de países de Latinoamérica, en los que esos centros incluyen la vía de la mediación como instancia previa al arbitraje. En ese sentido, como les había mencionado, hay centros que establecen, que le otorgan un plazo a la mediación. Por ejemplo, ahí tenemos el centro de Argentina que dice las partes someten a la mediación por 30 días. Si en ese plazo no se llega a un acuerdo, pasa a la instancia arbitral, ¿no? Me parece muy importante. Algunos aportes de algunos centros que ya están innovando y que están apostando y arriesgando por el Instituto de la Mediación, y obviamente esto genera mayor interés en los profesionales del derecho, y que los empresarios van a tener una mayor cartera de opciones de vías para acudir para cuando se genere un problema, ¿no? Bueno, esa sería la ponencia, así que quisiera dar la palabra al profesor, el doctor Ignacio. Muchas gracias, querido Darío. Gracias por esa ponencia, esta interesante forma en la cual tú nos expones una de las temáticas que no necesariamente es sencilla de resolver, como es la mediación comercial en base a la toma de decisión de una instancia previa al arbitraje. Así que es una gran presentación. Te agradezco muchísimo por esa prestancia, el conocimiento compartido también. Así que de inmediato, si te parece pertinente, voy a dar la oportunidad a algunos colegas que quieran realizar consultas al profesor. Pueden levantar sus manos y estamos llanos y dispuestos a escucharles. Así que, queridos amigos, a vuestra disposición para que levanten sus manos y pregunten al profesor. Mira, antes de iniciar las preguntas en forma verbal, voy a leer bueno, te han llegado muchos saludos de distintas nacionalidades, así que ha sido todo un acierto, estimado Darío, tu presentación. Muchas gracias. Desde ya
Por ejemplo, te felicita y saluda don Felipe Andrés Moreno. Felipe, te cuento, es un destacado profesional y que permanentemente también nos acompaña mucho en nuestros webinars. Lamentablemente tiene a veces algunos inconvenientes con su micrófono, pero ha redactado una pregunta muy interesante y dice: muy buenas tardes, los saludo desde Medellín, Colombia, lo felicito por la excelente presentación, siendo colegas de profesión, teniendo en cuenta de su tema de exposición frente al arbitramento internacional y partiendo de la premisa mayor del derecho internacional privado, básicamente sobre las litis internacionales bilaterales y teniendo en cuenta la premisa a menor de los convenios y tratados tales como París y el de Roma sobre las patentes y demás, la Cámara de Comercio Internacional puede dirimir un conflicto de arbitramiento internacional entre dos empresas y esta se puede homologar. Entre paréntesis, usa un término latín que es exequatur, no sé si estará bien pronunciado. El laudo arbitral en los países aplicables, como por ejemplo un caso colombiano y Bolivia, que es la ley 33 del año 92 y del Código de Comercio colombiano, y las normas aplicables de otro país, tanto procesales como sustanciales. Mira, más que es una gran observación que plantea Felipe. ¿Qué nos opinas, Darío? Bueno, sí, profesor, como había, bueno, gracias por los comentarios y el aporte. Sí, creo que la mediación, bueno, hoy hemos tocado la mediación comercial, pero es importante mencionar que la mediación está teniendo mayor cobertura en distintas áreas. Les menciono, hay mediación familiar, mediación penal, mediación escolar, educativa, Claro, ¿verdad? Y en ese caso de los tratados bilaterales vemos una mediación internacional, ¿no? Realmente vemos a naciones y a estados acudir a la vía de la mediación. En ese sentido, como hemos visto, al mediador, las partes son las que lo eligen y muchas veces en las noticias internacionales hemos visto que ante conflictos de índole comercial, inclusive los estados han llamado como mediador por excelencia al Papa, el Papa Francisco, claro. eh, ¿verdad? Entonces es muy importante destacar que la medición está teniendo mayor cobertura a nivel internacional y que está teniendo óptimos resultados y que es la forma tal vez más pacífica y ejemplar y que pues da mayor alivio y esperanza a las naciones para que realmente ver que sus líderes políticos acudan a una vía en la que los estados puedan estrechar las manos, ¿no? Y vemos como instituciones, organizaciones institucionales también, como mencionaba el tema de patentes, la OMPI también tiene una cláusula de mediación arbitraje que puede ser intentada, que es muy interesante para el tema de registros de marcas y patentes. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, querido Darío. Gracias, Felipe, también por esa excelente pregunta o esa excelente observación. Hay mucho que decir en rigor, dado que es una temática que por sí las empresas, las personas, las organizaciones en general necesitan día a día poder dirimir y explicarlas, ¿no? Entonces, en base a esa misma observación que planteaba Felipe, te consulto, Darío, ¿en qué circunstancias de alguna manera conviene más seleccionar un arbitraje en derecho y en cuál es mejor uno en equidad, por ejemplo? ¿Cuándo elegir un arbitraje en derecho y cuándo en equidad? Perdón, Sí, si entendí. sí, efectivamente, sí. Pensando en términos en términos de organizaciones, básicamente, de conflictos que pudiesen generarse. Ya. Y yo parto de la postura que
conflictos comerciales, societarios, se debería intentar un arbitraje en equidad. ¿Por qué? Porque el comercio día a día va evolucionando y una de las características del derecho comercial es la adaptabilidad. ¿Y a qué me refiero con eso? A que el derecho debería tener esa capacidad de acomodarse a las necesidades del comerciante. El comercio va evolucionando día a día, pero lamentablemente las normas locales no pueden eh, prever a futuro todas las situaciones y la forma en que el comercio va a ir evolucionando, las direcciones que va a tener. Claro. En ese sentido, si se elige un arbitraje en equidad, se da la posibilidad a que el tribunal arbitral pueda utilizar no solamente las normas locales del lugar, sino así también otras que el comercio internacional adopta. Por ejemplo, los usos y costumbres del derecho comercial internacional. Incoterms, que no solamente no están, que obviamente si bien todos los conocemos, se van modificando con cierta frecuencia y las normas locales van quedando obsoletas, ¿no? En ese sentido, lo que el comerciante necesita es que su problema sea tratado con normas vigentes y con la posibilidad que realmente que el laudo arbitral, bueno, pues pueda cubrir cada una de las necesidades de observaciones que han tenido las partes a momento de plantear el conflicto. Sí, totalmente de acuerdo. Conviene mucho más a nivel comercial tratar de encontrar un arbitraje por equidad, básicamente, ¿sí? Sí, perfecto. Muchas gracias, Darío. Mira, ahí te han llegado muchos saludos de Ecuador, por ejemplo. Te saluda don Juan Bolívar Guamán y te pregunta, ¿la mediación en qué áreas puede abarcar? Ya prácticamente has comentado mucho de ellos, pero me interesó mucho, por ejemplo, la mediación también a nivel de tipo familiar. Es una forma de mediar, pero ¿qué otras áreas aparte de la comercial o la de derecho propiamente tal? Muy bien. Bueno, la doctrina nos señala que la mediación puede ser inventada no solamente en el ámbito comercial, como hemos visto para temas societarios, puede ser para temas de franquicia, temas de Mm, construcción, ámbitos bueno, familiares. ¿Y por qué habla de temas familiares y eso? Generalmente la mediación lo que intenta es que las partes, una vez que han llegado han logrado arribar a esa solución, a través de ese buen acuerdo, puedan fortalecer la relación personal de amistad contractual o comercial a largo plazo, ¿no? Que esa es una de las diferencias en relación a un laudo arbitral o a una sentencia. Porque si bien el tercero imparcial va a imponer una decisión final que puede ser mm, tal vez dar la razón a una de las partes, el conflicto no ha terminado entre ellas, mm, porque, porque esas personas o esas empresas a futuro ya no van a querer trabajar juntas. Y el problema se generaría. ¿Qué pasa si es que una de ellas llega a ser indispensable para otra? Por ejemplo, si llega a ser un proveedor de algún material importante. claro. Por esa ruptura personal, entonces ambas van a quedar perjudicadas. Es por eso que la mediación va a intentar reencaminar fortalecer esa relación para que, para que a través de ese sistema ganar-ganar, pues que ambas partes ganan, puedan mantener una relación a largo plazo y mayor fortalecida y con mayor confianza cuando se presente otro problema, tener una mejor predisposición para poder, eh, para poder pues, solucionar el conflicto y enfrentar y crecer no solamente económicamente, sino adquiriendo mayor prestigio, porque Claro. es sabido que un proceso, ya sea judicial o arbitral, si bien es confidencial, no es un buen antecedente para la empresa, ¿no? Entonces, qué mejor antecedente saber que una empresa eficiente en su producción también tiene una buena administración
en la resolución de sus conflictos, no solamente internos, sino también así externos con otras empresas, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo. Sí, me parece muy bien. Eh, Mira, Felipe Moreno también ha complementado algo que puede ser bien interesante como para tu observación, estimado Darío. Dice, cuando hay un negocio jurídico mediante un contrato transnacional y este no cancela los aranceles y emolumentos pactados dentro del mismo, y su entrega, según los multimodales, se haría en el domicilio del contratado, particularmente en el caso de Panamá. ¿Ante qué organismo internacional de mediación se podría dirigir las partes involucradas? Bueno, eso dependerá mucho del lo que se haya pactado en el contrato. En realidad, como hemos visto, al analizarla y interpretar la cláusula de resolución de conflictos, en este caso lo vamos a llamar no solamente la cláusula arbitral, las partes tendrían que haber previsto o haber decidido el centro que va a administrar el conflicto. Si es que no se ha establecido el Claro, centro, entonces, bueno, pues tendrá que existir una reunión de ambas partes para poder decidir a qué centro ir o directamente a qué mediadora acudir, ¿no? Porque sí hay ya a nivel internacional hay mediadores bastante exitosos que se van especializando en conflictos, bueno, pues, algunos comerciales, otros entre naciones, pero no está de más consultar tal vez una lista de mediadores habilitados o especializados en algunas áreas en centros que existan en los países locales, ¿no? En claro. el caso de Panamá, no sé si existe algún centro de mediación, sin embargo, mm, no estaría de más, bueno, averiguar si es que hay algún centro cercano al país para que pueda asistir a las partes, ¿no? Pero el tema de Sí, mediación creo que es importante tener que el mediador pueda estar presente y reunida con las partes en conflicto, porque es lo que realmente se desea, ¿no? claro. Que las partes llegar a conocer al mediador o por lo menos la malla curricular o social puedan entender algunas características que ven que esa persona es la adecuada o es la ideal para poder administrar y iniciar el procedimiento. Claro, perfecto, sí, totalmente. Excelente, muchas gracias, estimado Darío. Y mira, para ir ya finalizando también por tiempos también, muy interesante. Ha recibido muchos agradecimientos, muchas consultas de parte también de la rectoría de nuestra casa de estudios. Te saludan y te agradecen. Así que desde ya todas esas agradecimientos van dirigidos a ti. Y mira, para ir finalizando, don José Félix Bazán, él ha realizado dos consultas. En una de ellas dice la mediación, ¿qué efectos causa en actos que resisten a ser conciliados? Eso es una. Y la otra está relacionado con los acuerdos internacionales cuando pueden favorecer a actos, eh, a los actos mediatorios, dice entonces, básicamente. Profesor, ¿me puede repetir la primera pregunta, por Sí, favor? ¿Qué fue? encantado. Es básicamente la mediación, ¿qué efectos causa en actos que resisten a ser conciliados? En actos que resisten a ser conciliados. Ya, eh, bueno, para, para tener una mediación efectiva y exitosa, es muy importante la predisposición que ambas partes puedan tener. En este caso, si una de las partes acepta el proceso de mediación, pero se rehúsa a, a participar del mismo, ser de forma activa o positiva, el mediador será aquel que se dé cuenta que una de ellas no quiere llegar a un acuerdo. Claro,
podrá utilizar algunas técnicas para, para poder hacer entender y entrar en razón a la parte que no quiere negociar. Y si es que realmente las mismas no tienen un buen efecto, como habíamos mencionado en el seminario, el mediador tiene la obligación de informar a las partes que ese problema no puede ser dirimido a través del proceso de mediación y necesariamente eh, un tercero imparcial debe decidir por ellos. En ese caso tendría que ser una vez, ¿no? Y ya no las partes poner la solución o proponer una solución. Sí, perfecto, excelente. Te agradezco muchísimo, Darío. Y bueno, la segunda consulta que planteaba don José Félix Bazán es que los acuerdos internacionales, ¿cuánto pueden favorecer a los actos mediatorios? Los acuerdos internacionales. Ok, pues mucho, mucho. Y creo que la comunidad internacional está creando mayor conciencia para promover a los estados a que puedan incorporar en sus leyes locales o en sus constituciones, intentar nuevas alternativas que son novedosas y que pueden tener mayores beneficios y resultados, no solamente en sino también en costo, ¿no? Porque no, recordemos que no todas las personas lamentablemente pueden acudir a un proceso de arbitraje, ¿no? Y Claro. si es así, es caro. Y todavía no existe una cultura de paz sólida para poder acudir a estos medios alternativos. Pero si a través de acuerdos internacionales, de bloques internacionales, se promueve el Instituto de la Mediación, eso va a generar mayor inquietud, mayor interés, no solamente a nivel académico en las universidades, sino mayores posibilidades de especialización y después de habilitar centros locales en las ciudades de mediación para que problemas de toda índole, ¿no? Familiares, comerciales, civiles o de vecinos, de construcción, puedan tener una solución rápida y a un costo no muy alto, ¿no? Exacto. Sí, eso es una, precisamente una de las buenas de cómo un acuerdo internacional facilita entonces estos actos mediatorios. Me parece muy bien. Excelente, estimado Darío. Muchas gracias por todo lo que nos has entregado como conocimiento, como expertise. Muy interesante la temática, dado que nos queda claro en la forma de exponer que en una negociación como tal, en realidad no existe una tercera persona, el conflicto de alguna manera se resuelve entre partes, pero, pero la mediación sí existe un tercero, que es el facilitador, el mediador propiamente tal, el que favorece de alguna manera la resolución de los conflictos y que también de alguna forma induce a las partes a resolver sus complicaciones, conflictos. De alguna manera el mediador cumple hace honor a su nombre, donde de alguna manera no propone, sino que simplemente él va de alguna manera moderando. En esta conciliación se hace más fuerte la presencia también de un tercero como tal. Entonces, pero sí ahí el tercero de alguna manera va a proponer soluciones a los conflictos. Y ahí en el arbitraje en que tú nos manifiestas, la presencia de un tercero es mucho más poderosa, más grande. De alguna manera, este árbitro, esta tercera parte importante, llama ahí a lo que tú planteabas y que dentro de las consultas también aparecía, que en el fondo llama a los laudos arbitrales de alguna manera a que se vinculen estas partes y también tiene un carácter, como lo planteabas, desconozco el término jurídico, pero es algo así como una cosa juzgada, ¿no? Es algo que se toma la decisión y eso ya va directamente
a otras instancias judiciales ya de mayor poder, pero ya la decisión está tomada. Creo que hago, no sé si un buen resumen de lo que has planteado en esta ponencia con nosotros. No, está excelente, estimado profesor. Es así como las palabras que nos ha dicho y es lo lindo de la mediación que a Sí, través de un lenguaje sencillo puede llegar a más personas, que es lo que realmente creo que la sociedad necesita, ¿no? Así que tratar de que las partes realmente puedan eh, volver ese mecanismo natural de poder solucionar los problemas a través de una discusión, hablando, no necesariamente llegar a un litigio, a que un tercero decida por nosotros, ¿no? sí. Es todo un tema. Muchas gracias, Darío. Y esto cobra cada día más relevancia en el mundo de personal, organizacional, en el que nos estamos moviendo. Estamos en particularmente en un día bien turbulento, por así decirlo, donde se han ido moviendo las organizaciones, las bolsas se mueven. Realmente es un tema que hay que de alguna manera estar manejándolo permanentemente y teniéndolo en mente para poder considerarlo. Así que, querido Darío, ya con esto vamos culminando. Yo te agradezco de parte de la Rectoría de nuestra Casa de Estudio también, te dan los agradecimientos. Y bien, tus palabras al cierre para ya culminar este interesante webinar. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, a la Universidad Benito Juárez de México, profesor Ignacio Camberos. Para mí ha sido una oportunidad muy importante para la vida académica y profesional mía, porque como les había comentado al principio de la ponencia, la mediación, el arbitraje, los medios alternativos es un tema que me apasiona mucho. Eh, y espero haber transmitido ese sentimiento a través de mis palabras, de la explicación y del estudio que se ha realizado, ¿no? Eh, el, eh, el análisis no concluye hoy día, es un tema que como hemos visto va evolucionando y que espero poder continuar aprendiendo y enriqueciéndome para poder compartir los conocimientos que vaya adquiriendo. Ha sido un honor para mí poder estar a la distancia compartiendo algunas anécdotas, experiencias. Así que yo, mucho gusto, podré continuar compartiendo y conversando, intercambiando opiniones a través del correo electrónico dariocivilacu@yahoo.com. Para servirles, yo soy en la ciudad de La Paz, en Bolivia, y pues dedicado a los métodos alternativos de solución de conflictos eh, en pro de aportar al, al derecho no solamente local, internacional y sobre todo al aporte académico. Muchas gracias y saludos. Muchas gracias a ti, estimado Darío. Un abrazo fraterno a la distancia. Gracias por de nuestra parte, estimados asistentes, amigos. Esta presentación interesantísima, este webinar de alta calidad ha quedado grabado íntegramente en formato MP4. Para muchos de ustedes que me han consultado, va a quedar alojado también en un link dentro de nuestra página web www.vjonline.mx, la cual invito también a que sigan visitando porque hay interesantes temáticas como las que acaba de plantear el abogado Darío Sibila y que nos ha ilustrado con una ponencia de alta calidad. Así que, estimado Darío, muchas gracias. Con esto despedimos y será entonces hasta una próxima convocatoria. Nos vemos. Chao. Chao.